La óleo hidráulica tiene como punto de partida la gata. Esta pequeña máquina de accionamiento manual tiene la siguiente evolución que veremos a continuación a partir del principio de Pascal. Recuerden del capítulo anterior que a través de la prensa hidráulica un gato de 2 kilogramos de peso podía sostener y hasta levantar a un elefante de 6 toneladas. Muy bien, la presión formada en ese caso era solo de 2 kilogramos por cada centímetro cuadrado o 2 bares. Esto era una aplicación inmediata de la ley de Pascal. Las conclusiones a las que se llegaron fueron que se multiplicaba la fuerza de entrada, pero que en el mismo valor se dividía su desplazamiento y su velocidad. Con estos antecedentes podemos comprender fácilmente el siguiente mecanismo. El émbolo pequeño, donde estaba el gato, será conocido como bombín. El émbolo grande, donde estaba el elefante, será conocido como un actuador, del tipo cilindro de simple efecto, y podrá levantar un peso o una carga muy grande. En estas condiciones se generará presión en el fluido, el cual será leído por un manómetro. Agreguemos al bombín una palanca. Así podríamos multiplicar la fuerza, con lo cual reduciríamos notablemente la fuerza de entrada F0, lo cual es muy ventajoso y cómodo para el usuario. Es decir, podemos levantar la misma fuerza F2 con menor fuerza F0. Bajo las consideraciones anteriores, debemos de tener en cuenta que podemos desplazar el bombín, desplazar el fluido y a su vez desplazar el pistón. Pero la presión será mínima, ya que esta solo se genera cuando hay carga y también debe de haber resistencia en el bombín. Podemos enunciar que la presión se genera como consecuencia de la resistencia al desplazamiento del fluido. En este otro caso mostrado, sí hay presión, ya que hay carga y hay resistencia. Si quisiéramos sostener la carga y a su vez llenar con fluido al bombín, necesitamos una válvula de retención o válvula check que sostenga la carga mientras que el bombín se llena con fluido del tanque. Debemos de saber que la válvula de retención o válvula check es un componente hidráulico que permite que el fluido pase en un sentido, pero no en sentido contrario. Aquí su representación de acuerdo a la norma ISO DIN 1219. Luego, si nuevamente trataríamos de desplazar el fluido hacia la zona P, el fluido se iría a tanque, ya que el fluido siempre va por el camino de menor resistencia. Por ello tendríamos necesidad de otra válvula de retención o válvula check que impida el paso de fluido a tanque. Ahora, en esta condición, el bombín puede enviar fluido al actuador. Luego, el movimiento sería: cuando llenamos con fluido el bombín, la carga no asciende. Cuando enviamos fluido a la carga, esta asciende. Si dimensionamos este sistema, por ejemplo, queremos sostener una carga de 15.000 kilogramos sobre un émbolo de 100 centímetros cuadrados, entonces la presión generada sería de 150 bares. Luego podríamos esbozar el primer plano óleo hidráulico de este dispositivo. Si accionamos la palanca y llevamos la carga al tope superior, a esta acción la llamaremos topeado o calado. Y si seguimos enviando fluido, entonces la presión subiría inmediatamente y reventaría el recipiente. Por ello que necesitamos una válvula que permita evacuar el fluido que estamos enviando con el bombín a través de un camino alternativo hacia tanque.
Este camino es a través de una válvula limitadora de presión, la que permitiría pasar el fluido de la zona P hacia la zona T, siempre que la presión formada en la línea P sea de 200 bares, a la cual ha sido regulada la válvula. La válvula limitadora de presión, o válvula relief, o válvula de alivio, o seguridad, tiene la siguiente simbología normada. Permite pasar el fluido o abrir la válvula en este sentido cuando alcanza una presión determinada, por ejemplo 200 bares, pero no en sentido contrario. Hay que enfatizar que lo que pasa a través de la válvula limitadora de presión es caudal, en cambio se pierde la presión. El plano oleohidráulico ahora sería de la siguiente manera. Si ahora, después de haber trasladado la carga, tenemos necesidad de retraer el pistón, entonces necesitamos una comunicación de P hacia T. Esto lo logramos a través de una válvula que nos permita descargar el fluido hacia tanque como una válvula de apertura-cierre. Al abrir esta válvula y al aplicar una fuerza externa al pistón, nos permite retraerlo nuevamente. Todo esto a presión cero. La válvula de apertura-cierre tiene la siguiente simbología. Luego, el sistema formado sería de esta manera, el que a su vez tendría el siguiente plano oleohidráulico, que es exactamente el plano oleohidráulico de una gata. Ahora, identifiquemos nuevamente los componentes, pero en una gata real. Estamos listos. El bombín de simple efecto, el actuador, que es un cilindro de simple efecto, el tanque con aceite o fluido hidráulico, las válvulas de retención o válvulas check, la válvula limitadora de presión regulada para una gata real en aproximadamente 500 bares, la válvula de apertura-cierre, la palanca que nos ayudará a una fácil manipulación de la gata, extensión del actuador que nos ayude a posicionar la gata y el tapón del tanque para recargar el aceite. También son aplicaciones técnicas similares las prensas, plumas, frenos, elevadores y mucho más. Si usted ya domina el tema, respondamos a las siguientes preguntas. ¿Podría trabajar una gata volteada? ¿Qué ganaríamos si colocamos 2 bombines a una gata? ¿Cómo dimensionaríamos el actuador de una gata de 40 toneladas? Las respuestas a estas preguntas próximamente en nuestros cursos virtuales de Megatech Training. Hasta pronto.